Primero, empatía y compasión, la base de la sabiduría. En la cultura china clásica, la empatía y la compasión son fundamentales para una vida completa y armoniosa. Confucio nos enseñó que al comprender y compartir los sentimientos de los demás, podemos fomentar la armonía en nuestras relaciones interpersonales. Practicar las relaciones inteligentes implica cultivar la empatía para ser consciente de las necesidades y preocupaciones de nuestra pareja, estableciendo un vínculo más profundo y significativo. La compasión, por otro lado, nos permite brindar apoyo y consuelo en momentos de dificultades, creando así una conexión íntima basada en el respeto y el amor incondicional. Como afirmó Confucio una vez, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Esta enseñanza encapsula la importancia de la empatía y la compasión en nuestras relaciones interpersonales, incluyendo la intimidad con nuestra pareja. La empatía nos permite ponernos en el lugar del otro, comprender sus emociones y necesidades, lo cual es esencial para una conexión profunda y genuina. Imagina que llegas a tu casa después de un día agotador en el trabajo, esperando encontrar un apoyo emocional de tu pareja. Sin embargo, tu pareja también tuvo un día estresante y se muestra distante. Si aplicamos la empatía, podemos comprender que ambos están cansados y necesitan un momento de relajación antes de hablar sobre sus preocupaciones. En lugar de entrar en conflicto por la falta de atención, te acercas con compasión, preguntando cómo fue su día y ofreciendo tu apoyo para escuchar y entender sus sentimientos. Esta actitud empática crea un ambiente de confianza y apertura, fortaleciendo la conexión emocional entre ambos. Escuchar activamente a nuestra pareja, reconociendo sus emociones y demostrando comprensión en lugar de juzgar, es fundamental para una relación saludable. Al tomar en cuenta las necesidades y deseos de nuestra pareja, creamos una experiencia sexual más significativa y satisfactoria para ambos. La empatía y la compasión no solo fortalecen la intimidad, sino que también enriquecen nuestras vidas, promoviendo una relación sólida y llena de cariño y respeto. Honestidad y autodisciplina, pilares de una relación sólida. La honestidad es un valor central en las enseñanzas de Confucio. Esto implica ser honesto con uno mismo y con la pareja. La sinceridad y la transparencia en la comunicación son esenciales para construir una relación sólida y duradera. La autodisciplina, por su parte, nos invita a controlar nuestros impulsos y deseos, promoviendo así la fidelidad y el compromiso en la relación. A través de la honestidad y la autodisciplina, podemos fortalecer el vínculo con nuestra pareja y cultivar un ambiente de confianza y respeto mutuo. La honestidad es el primer capítulo en el libro de la sabiduría. Esta sabia frase nos recuerda que la honestidad es esencial para el crecimiento personal y el establecimiento de relaciones auténticas y duraderas. La honestidad contigo mismo y con tu pareja es fundamental para construir una relación sólida y basada en la confianza. Supongamos que tu pareja te pregunta si algo le está molestando en la relación. En ese momento, puedes elegir ser honesto y compartir tus pensamientos y sentimientos, aunque puedan ser difíciles de expresar. Si practicas la autodisciplina, puedes controlar tu impulsividad y comunicarte con sinceridad, sin herir a tu pareja. Ser honesto sobre tus inquietudes y preocupaciones permitirá que ambos trabajen juntos para superar los desafíos y fortalecer su vínculo. La comunicación con inteligencia implica vivir con honestidad y autodisciplina. La honestidad te lleva a ser transparente sobre tus deseos y límites, permitiendo una comunicación abierta y respetuosa con tu pareja. La autodisciplina significa respetar los acuerdos y compromisos establecidos, evitando comportamientos que puedan dañar la confianza en la relación. Cuando ambos miembros de la pareja practican la honestidad y la autodisciplina, se crea un ambiente de seguridad y apertura, donde ambos se sienten cómodos expresando sus necesidades y deseos. Al enfocarnos en estos pilares en nuestra relación íntima, construimos un fundamento sólido para una conexión más profunda y armoniosa, fortaleciendo así el lazo emocional entre ambos. La honestidad y la autodisciplina no solo mejoran la intimidad, sino que también contribuyen a un crecimiento personal y una relación más estable. Respeto y equilibrio personal, el arte de convivir en armonía.
El respeto es uno de los principios confucianos más importantes y su aplicación se extiende a todas las áreas de la vida, incluidas las relaciones personales. Respetar los deseos y límites de tu pareja asegura de que ambos se sientan cómodos y seguros en la relación. Además, es vital encontrar un equilibrio personal entre tus necesidades y las de tu pareja, reconociendo que el bienestar mutuo es crucial para el éxito de la relación. Al comprender la importancia del respeto y el equilibrio, es posible crear un espacio donde ambos miembros de la pareja se sientan valorados y apreciados. Confucio una vez dijo: respetar a los demás es la base de la moral. El respeto es un valor fundamental en las relaciones con los demás. El respeto hacia los demás es esencial para construir un vínculo afectivo saludable y enriquecedor. Por ejemplo, tienes diferentes intereses y pasatiempos que tu pareja, lo cual puede generar cierta tensión en la relación. Si te enfocas en el respeto y el equilibrio personal, podrás encontrar una manera de encajar ambos estilos de vida de forma armoniosa. En lugar de forzar a tu contraparte a participar en actividades que no le interesan o ignorar sus pasiones, respeta sus preferencias y encontrarán momentos para disfrutar juntos y también individualmente. Al hacerlo, permitirás que ambos mantengan su identidad y puedan seguir sus propios intereses, creando así un equilibrio que enriquece la relación en lugar de dividirla. Cada individuo tiene sus propias preferencias y necesidades, y respetar estas diferencias es crucial para construir una conexión sólida. Además, encontrar un equilibrio entre las necesidades de ambos es esencial para mantener la armonía y la satisfacción en la relación. El respeto y el equilibrio personal también se extienden a otros aspectos de las relaciones, como la toma de decisiones y la distribución de responsabilidades. Al demostrar respeto hacia tu pareja y encontrar un equilibrio en la vida cotidiana, creas un ambiente de colaboración y apoyo mutuo, fortaleciendo así la conexión emocional y afectiva. Practicar estos valores en una relación nos permite convivir en armonía, fomentando una relación sólida y enriquecedora para ambos. El respeto y el equilibrio personal no solo mejoran cualquier tipo de relación, sino que también nutren el crecimiento individual y la felicidad. Saber escuchar y aprendizaje. El poder de la comunicación. Esto significa estar abierto a las necesidades y deseos de tu pareja, escuchando atentamente sus palabras y también sus expresiones no verbales. La comunicación efectiva es esencial para construir una conexión estable. Además, el aprendizaje continuo nos permite crecer y mejorar constantemente, descubriendo nuevas formas de brindar apoyo y satisfacción a tu pareja y a nosotros mismos. Antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava 2 tumbas. Esta sabia frase resalta la importancia de la resolución de conflictos de manera pacífica y ética. Aprender a manejar los desacuerdos y conflictos con sabiduría es esencial para construir una relación duradera y enriquecedora. Imagina que tienes una diferencia de opinión con tu pareja sobre un tema importante para ambos. Si practica la resolución de conflictos y un comportamiento ético, podrás buscar un espacio de calma para dialogar con respeto y empatía. En lugar de entrar en una confrontación acalorada, puedes buscar entender los puntos de vista del otro y encontrar una solución que satisfaga a ambos. Al optar por la resolución de conflictos de manera ética y pacífica, protegemos la integridad de la relación y evitamos dañarnos mutuamente. En un momento de tensión o desacuerdo, buscar un diálogo abierto y compasivo nos permite comprender los sentimientos y necesidades de nuestra pareja, evitando reacciones impulsivas que puedan dañar la confianza y la conexión en la relación. La resolución de conflictos ética también implica evitar comportamientos que puedan ser perjudiciales o irrespetuosos. Respetar los límites y deseos de tu pareja y actuar con consideración y cuidado es fundamental para mantener un ambiente de confianza y seguridad. También nutre el crecimiento personal y la confianza mutua al adoptar una actitud compasiva y ética en la resolución de conflictos. Resolución de conflictos y comportamiento ético, construyendo una relación duradera. Todos los seres humanos enfrentamos conflictos en nuestras relaciones. La resolución de conflictos requiere paciencia, comprensión y empatía, buscando soluciones que beneficien a ambas partes y fortalezcan la conexión en lugar de dividirla. Confucio expresó una vez:
La honestidad es el primer capítulo en el libro de la sabiduría. Esta sabia frase nos recuerda que la honestidad es esencial para el crecimiento personal y el establecimiento de relaciones auténticas y duraderas. Imagina la siguiente situación. Tu pareja te pregunta si algo le está molestando en la relación. En ese momento, puedes elegir ser honesto y compartir tus pensamientos y sentimientos, aunque puedan ser difíciles de expresar. Es fundamental controlar la impulsividad y comunicarse con sinceridad, sin herir a tu pareja. Ser honesto sobre tus inquietudes y preocupaciones permitirá que ambos trabajen juntos para superar los desafíos y fortalecer su vínculo. Cuando ambos miembros de la pareja están en la misma sintonía, se crea un ambiente de seguridad y apertura, donde ambos se sienten cómodos expresando sus necesidades y deseos. Al lograr estos, construimos un fundamento sólido, fortaleciendo así el lazo emocional entre ambos. Recuerda dejarnos tu comentario y suscribirte al canal. Pronto subiremos un grandioso video sobre este gran maestro de la filosofía ancestral.